Pueden sentarse, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar el estudio bíblico en esta noche. Dios Padre nuestro, bendito seas, glorificado sea el nombre de Jesucristo tu Hijo, por medio del cual nos has dado salvación y vida eterna por la fe en su sangre, en ese sacrificio que hizo en sustitución por nosotros. Nos disponemos a estudiar, Señor, lo que tú nos mandas y lo que debemos considerar al tratar de cumplir la gran comisión. Rogamos por esto el auxilio, la iluminación de tu Espíritu Santo para poder entender cuál es tu voluntad y cómo debemos realizarla. Confiamos en que nos escuchas por los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos esta noche la tercera sesión en nuestro estudio sobre el evangelismo bíblico. Entonces, mis hermanos, vamos a hacer unas consideraciones. Tal vez vamos a tener que repetir algunas cosas que hemos venido diciendo, pero son muy importantes que queden claras a la hora de estudiar este tema. Entonces, tal vez a modo de repaso, pero si alguno no había escuchado alguna sesión anterior, podrá aprovechar ahora. Tenemos que considerar que hay razones equivocadas para evangelizar o para realizar la tarea de evangelización. Hay razones equivocadas y debemos exponerlas claramente para no caer en estos errores. Lo primero que tenemos que recordar es que nosotros no evangelizamos por un deseo de demostrar que tenemos la razón. Muchas veces los creyentes comienzan discusiones acerca de religión o de la Biblia con un afán de mostrar que ellos tienen la razón. Esa no es una motivación válida para presentar el Evangelio de Jesucristo. Unida a esa está ese anhelo del ser humano en su egoísmo de tener la victoria en el ganar una discusión. ¿Cómo hacemos para evitar esto? Bueno, nosotros tenemos que realizar la tarea de evangelización en dependencia de Dios, de su Santo Espíritu y en oración. Si nosotros nos enfrascamos en discusiones sin haber clamado al Señor por su auxilio, por su asistencia, entonces podemos caer en estos errores, querer ganar discusiones, querer tener la razón. Tristemente, algunos lo que anhelan cuando exponen las doctrinas bíblicas del Evangelio es afirmarse en sus propias creencias. Es decir, vean lo triste que es esto, la posibilidad de que alguien esté hablando de ideales que él mismo no vive, la posibilidad de que yo estoy tratando de afirmarme en lo que digo creer, y entonces mi exposición del Evangelio va a ser lo que yo anhelaría que fuera una realidad en mi vida. Yo les aseguro que hay personas, incluso trabajando en las iglesias, en ministerios y hasta con cargos en las iglesias, es decir, con personas a cargo, que saben exponer y presentar la doctrina bíblica, pero que ellos mismos no la pueden vivir. Entonces, cada vez que la dan, lo que están tratando es de convencerse a sí mismos. Y en el fondo anhelan que ese Cristo del cual están hablando ellos, que liberta cautivos, que ese Cristo que dice que el que bebiere del agua
que Él dará no tendrá sed jamás, eso es lo que ellos anhelarían en sus propias vidas. En esta situación nos encontramos y tenemos que reconocer que así es. Que personas que predican el Evangelio no conocen el Evangelio de forma vivencial, por decirlo así, no viven el Evangelio. Algunos podrían caer en el interés de aparecer como espirituales ante los demás. Si hay algo que nosotros tenemos que tener claro es que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Ezequiel 17 nos dice eso, ¿verdad? Entonces, nuestro corazón es tan engañoso que pudiéramos estar realizando labores, en particular esta del evangelismo, pero cualquier otra, para que otros vean cuán espirituales somos. Incluso el ser humano es tan insensato que a veces quiere convencer a Dios de su espiritualidad. Entonces quiero mostrarle a Dios cuán espiritual soy haciendo tal o cual tarea. Todas esas motivaciones negativas las tenemos que conocer para huir de ellas, porque harán infructuosa la tarea. Y hay una terrible que se da en personas dedicadas a esto, y es: muchos están predicando el Evangelio porque anhelan ser evangelistas exitosos y que se diga de ellos cuán buen evangelista es. Y aquí tenemos el gran peligro de estas personas que cuentan profesiones de fe. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado programas radiales, programas de televisión, en los cuales el predicador habla de la Biblia y puede hasta exponer bien, y siempre al terminar su exposición invita a la persona y le anima a que tiene que hacer una oración. Repita esta oración conmigo. Guiarle en una oración, y en las iglesias se da eso, y es muy importante para ellos contar cuántas personas hicieron la oración, cuántas personas pasaron al frente. ¿Por qué es que esto es tan peligroso? Porque este tipo de cosas nos lleva a lo que veíamos la vez pasada. Si lo que me está interesando es hacer un conteo de profesiones de fe, entonces el método que yo voy a utilizar no me va a importar si es bíblico o no, sino que lo que me va a importar es si funciona. Voy a poner el ejemplo que es común en muchas iglesias de que en el momento que se llama el llamamiento o el momento de decisión, el pianista comienza a tocar una melodía que es como sentimental, o el coro comienza a cantar un himno que sea conmovedor. Ese tipo de cosas se utilizan precisamente porque los que están exponiendo el Evangelio están interesados en usar cualquier método para ganar profesiones de fe, porque en el entendimiento de la mayoría, de la mayoría de evangélicos de hoy en día, la persona es salva una vez que diga la oración de fe. Y tristemente, ese método lleva a muchas personas a la condenación, porque hacen la oración de fe, pero sus corazones no han experimentado la transformación de la cual la Biblia nos habla, que se llama el nuevo nacimiento. Terrible. Yo les voy a contar una cosas que yo viví en un funeral, por decir algo, en cierta iglesia.
Y el que murió, aunque fue de esa iglesia y bautizado en esa iglesia, nunca dio testimonio de conversión. Podría ser que se apareciera por la iglesia 1 o 2 veces al año. Se le conocía por borracheras, por cosas así. Y en el momento de realizar el funeral, el pastor declaraba a la persona en el cielo, porque él estuvo cuando él hizo profesión de fe. Entonces, basaron la conversión o la salvación de la persona en un acto realizado por el hombre, la oración de fe. Y por eso les decía que se utilizan esos métodos de manipulación. De eso tenemos que huir. Y entonces, ahora vamos a ver razones correctas para realizar evangelismo que nos van a llevar entonces, por la gracia de Dios, a verdaderas conversiones. Esto que acabamos de decir no es, o sea, tiene que preocuparnos porque son muchísimas las campañas evangelísticas que se hacen con métodos de presión y de manipulación, en las cuales se cuentan por salvas personas que por un momento de emocionalismo, de que supieron cómo manipular sus sentimientos y emociones, les hicieron realizar la tal oración de fe, y ellos piensan que eso es lo único que se necesita para ser salvo. La Biblia no es el método que nos da. Vamos a ir estudiándolo. Bueno, lo primero entonces, vamos a tener 3 cosas en cuenta. Razones correctas. Número 1, un deseo de ser obedientes a la gran comisión. La habíamos leído en Mateo 28, del 18 al 20. Pero también puedo leerles, por ejemplo, 1 a los Corintios 9:16, donde nos dice el apóstol: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que lo que nos impulsa es un deseo de obedecer al Señor, la gran comisión. También nos debe de mover el amor por las almas de nuestros semejantes. Sabemos cómo se expresó Cristo en Mateo 9:36, por ejemplo. Cuando vio las multitudes, el Señor dijo lo siguiente: y al ver, dice el evangelista Mateo, capítulo 9, versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tenemos también en la epístola a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 1, que dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es decir, tenemos número 1, nuestro deseo de cumplir con la gran comisión. Número 2, un amor por aquellas almas de nuestros semejantes, de nuestros familiares, de nuestros compatriotas. Y razón principal, la estamos dando de tercera, pero es la principal, es el amor por Dios y un deseo de que Dios sea exaltado y su nombre engrandecido en todas las naciones. Así es como nos dice Malaquías 1:11, mi nombre es grande en todas las naciones. Nosotros tenemos que tener eso como principal motivación. ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros al llevar el Evangelio se convierten más y más almas? Más y más personas amarán a Cristo, más y más personas vivirán para su gloria. ¿Qué pasa si logramos llevar el Evangelio en regiones donde no había iglesia cristiana y se convierten al Señor? Más personas estarán glorificando el nombre del Señor, y eso nos impulsa al evangelismo.
Entonces, debemos evangelizar para compartir las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. Eso casi que como aprendámoslo de memoria. Debemos evangelizar para compartir las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo, porque Él es el centro del Evangelio. Y entonces tenemos que tener casi que también de memoria el texto de 1 Corintios 15, donde nos explica qué es el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, y aquí está la condición, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, en este texto nosotros vemos que para nosotros poder hacer una correcta labor evangelística, nosotros tenemos que hablar de ciertos hechos con respecto a Cristo basados en la Escritura. El Evangelio está basado en las Escrituras, que son la revelación de Dios para nosotros. Pero en esta descripción de aquí surge mucho más. Tenemos que huir de ese tipo de recetas, de esa comprensión liviana de las cosas, porque aquí nos está diciendo que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó. Pero repetir eso no es lo que hace salvo, ni conocerlo, ni sabérselo de memoria, porque de aquí surgen muchas preguntas. ¿Por qué Cristo tenía que morir por nuestros pecados? Y más aún, ¿qué es lo que tenemos que saber con respecto a nuestros pecados? Eso nos lleva a estudiar la condición del hombre, la urgente necesidad que el hombre tiene de salvación. Nosotros no podemos llevar un mensaje de salvación que sea bien apreciado si la persona no entiende la urgencia que tiene de salvación. Bueno, datos que vamos a tener en cuenta, los habíamos tocado un poquito la vez anterior, pero para tenerlo bien claro, ¿cómo es que nosotros tenemos que compartir el mensaje del Evangelio? Número 1, con honestidad. Y esto habíamos dicho, evitando manipulaciones, métodos rebuscados o sugeridos por el mundo o acomodados para los inconversos. Vamos a hablar con sinceridad. Que la persona, cuando yo le estoy hablando de Jesucristo, perciba que yo no le estoy hablando algo vano, ni algo que yo no vivo, ni que yo no siento. Yo no sé si ustedes han percibido esto, pero yo percibo en personas de las que van por las calles realizando una labor de evangelismo, digamos, pero por decirle así, yo a veces percibo en lo que ellos dicen una falta, o sea, de identificación con ese mensaje. Parece que están diciendo algo que se han aprendido de memoria y lo tienen que recitar cada vez que llegan a una casa a decir lo mismo que dijeron en la otra, pero no se ve que eso salga del corazón. El mensaje que nosotros vamos a dar cuando nosotros evangelizamos tiene que percibirse honesto. Tiene que percibirse que usted, de este Cristo que está hablando y a este Cristo al que está anunciando, usted lo conoce personalmente. Usted tiene una comunión con ese Dios. Usted puede hablar de este Cristo que murió por nuestros pecados como su propio Salvador. Ahora bien, además de la honestidad que se tiene que ver en la forma en que nosotros lo hacemos, tenemos que dar un mensaje que se da con urgencia. Esto no es un mensaje de que, como quien habla de cualquier otra cosa. Es un tema más de conversación. A veces hablamos de deportes, a veces de política y a ratos hablamos de religión. No es así.
El tema para nosotros es el tema de mayor urgencia. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos por las Escrituras que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que el hombre es digno, todo ser humano, nosotros incluidos éramos, dignos de condenación. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es grave. Nosotros no podemos dar un mensaje tan grave y de consecuencias tan terribles, eternas, sin urgencia, sin hacerle pensar a la otra persona. De esto que estamos hablando es algo vital. Esto no es jugando. El Dios creador, el Dios todopoderoso, llamará a cuentas a todas sus criaturas. Nosotros tenemos que hacerle énfasis a las personas. Eso es cierto. Y créalo usted o no lo crea, estará todo ser humano delante del Dios creador. ¿Y cómo vamos a enfrentar semejante momento? ¿Cómo? ¿Confiando en qué? ¿En nosotros mismos? ¿En que no fuimos tan malos? No, y entonces ahí viene el mensaje de la buena nueva. Hay esperanza, no estamos sin esperanza, porque todo el que confía en Jesucristo y se abraza a Él y a su sacrificio que hizo, la Biblia nos promete que si creemos en Él y que si hay arrepentimiento de nuestros pecados, hay salvación y hay vida eterna. Y entonces eso tiene que darse con ese énfasis. Entonces, terrible es la presentación del Evangelio que en muchos lados oímos, en la cual parece que Cristo es el ingrediente faltante en su vida. Y así es casi como lo vemos que se pinta en las iglesias de la prosperidad. Usted ha logrado muchas cosas en la vida, usted es un buen profesional, un buen padre, un buen ciudadano. ¿Sabe qué le falta a usted? Nada más en la vida. No, así no es. Es más bien hacer, por la gracia de Dios, que nosotros podamos transmitir este mensaje. Sin Cristo, nada de lo que hagamos ni logremos en esta vida vale la pena, porque Él no es un ingrediente, Él es todo. Y no tenerlo a Él es no tener nada. Y así es. Entonces esa es la urgencia. Pero hay un tercer elemento que es debemos realizar esta labor con gozo. En el versículo anterior que leímos, decía Pablo que la comisión nos ha sido dada y tenemos que hacerla. Y él habla de buena o de mala gana, pero tenemos que ver qué hay detrás de aquellas personas, o qué hay en el fondo del corazón de aquellas personas que harían esta labor, esta comisión dada por Dios, no con gozo. Es una falta de comprensión de el privilegio que nos ha dado Dios de ser instrumentos en el avance de su reino. Qué extraño es que la gente considera muy honrosos ciertos títulos de este mundo y ser representante de la compañía y tal vez de su país. Eso les parece muy digno y muy honroso, y sin embargo no aprecian que el Rey de Reyes, entendamos esto, el Rey de Reyes se ha dignado tenernos a nosotros, seres humanos que éramos indignos y somos indignos si no fuera por su gracia, seamos embajadores de su reino. Tenemos que hacer esta labor con gozo. Solo leamos un momento Primera de Pedro 2:9 para que veamos las palabras con las que el apóstol nos dice que realicemos nuestra función. Dice, vea lo que dice de nosotros: mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El propósito, para que anunciéis las virtudes, todo lo bueno que tiene aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si no estamos haciendo esa labor con gozo es porque no entendemos lo que el apóstol Pedro nos ha dicho. Cuarto ingrediente que tenemos, que nos dice cómo debemos realizar nuestra labor evangelística, es con una vida que respalde nuestras palabras. La sinceridad de nuestra fe no está basada en nuestros sentimientos ni en nuestras buenas intenciones. Si hay algo que hoy en día tenemos que combatir, es esa dependencia de las emociones y de los sentimientos. Las emociones y los sentimientos son parte de nosotros también. No los podemos suprimir o eliminar, pero nosotros no podemos depender ni de emociones ni de sentimientos, porque son cambiantes, como son cambiantes nuestros estados de ánimo. Entonces, nosotros no podemos ir a una labor evangelística solo impulsados por emoción o por un sentimiento, sino por una convicción. Y así es como vivimos la vida cristiana también. Convicciones bíblicas, eso es lo que nos sostiene. Ahora bien, Santiago en su epístola, en el capítulo 2 y en el versículo 18, nos dice algo muy claro con respecto a la verdadera fe. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí tenemos que tener algo claro. No siempre vamos a tener la oportunidad de mostrar con nuestra vida que el mensaje que hemos expresado lo vivimos. O sea, es válido que a veces podamos ir a cierta comunidad, supongamos, me invitan a mí a dar una exposición del Evangelio en algún lado, bueno, como tenemos pendientes, si el Señor nos da la bendición en Tárcoles, yo voy allá y yo les hablo del Evangelio, les hablo la verdad del Evangelio, y esas personas no tengo yo la oportunidad ni ellos de conocerme a profundidad para saber si yo estoy viviendo conforme al Evangelio que predico. Entonces, eso sucede, pero en la mayor parte de las situaciones, nosotros como cristianos sí estamos llamados a mostrar con nuestra vida que el mensaje del Evangelio que nosotros proclamamos se traduce en una vida, en una forma y estilo de vivir. ¿Por qué? Porque esa labor que estamos hablando, la de ir y predicar a alguien que invitan o que va a una reunión evangelística o algo así, es una labor muy específica. Pero la de la iglesia, y es lo que nos interesa más en este momento, el evangelismo personal se refiere a cómo compartir usted y cómo comparto yo la verdad del Evangelio con los que están alrededor, padres, hermanos, hijos, vecinos, compañeros de trabajo. Y ahí sí es cierto que nuestra forma de vivir es la que va a adornar, como dice también la palabra del Señor, la doctrina. O es también la que va a servir de tropiezo a esas personas para que no vengan a Cristo, porque entonces van a pensar que esto se trata simplemente de palabras. Pero Pablo muy claramente dijo en su epístola a los tesalonicenses que no es palabra sino poder de Dios. Entonces,
Una de las cosas que tenemos, ya casi para ir terminando, después vamos a entrar más específicamente en el Evangelio y en situaciones específicas, cómo compartirlo, pero tengamos esto presente antes de terminar. No desperdiciemos oportunidades. No caigamos en esa trampa de, bueno, la próxima vez lo haré. Voy a esperarme y en la próxima sí voy a animarme a compartir el Evangelio. No. Tengamos confianza en Dios y aprovechemos, como dice la palabra del Señor en Efesios 5:16, aprovechemos bien el tiempo. ¿Por qué dice? Porque los días son malos. ¿Cómo sabemos que tendremos otra oportunidad o que aquella persona tendrá otra oportunidad? Entonces, aprovechemos la situación en la que estamos y confiemos en la promesa que está escrita, que el Espíritu Santo nos va a capacitar. No pensemos que nosotros tenemos que exponer de una manera excelente en palabras. Lo que tenemos que tener claro son los conceptos. El Señor nos ayudará a hablar y Él abrirá nuestras bocas, pero el punto es, estamos orando así que el Señor abre mis labios para que anuncie esa verdad. No hay nada más. Miren, hermanos, nosotros estamos hablando de ciertos elementos que tenemos que tenerlos en consideración, pero todo esto puede ser simplemente más información para nuestra mente si no vamos y hablamos. Hable, pidamos esto al Señor. Señor, guía mis labios para hablar de mi Salvador Jesucristo, para hablar de Él a esas personas que te necesitan. Entonces, ¿qué nos tiene que mover? Todo lo que nosotros creemos. Es que a veces no nos estamos comportando como si creyéramos las verdades que profesamos. Creemos que hay un juicio. Vamos a leer 2 Corintios 5, 10, 14 y con esto terminamos. 2 Corintios 5, leemos del 10 al 14 cuando dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos que pensar en el juicio por nosotros mismos, que daremos cuenta. Y después dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Sigue diciendo Pablo: no nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Y ahora dice esto: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y sigue hablando. Pero si nosotros creemos en la realidad de un juicio personal y universal, que esto nos impulse por amor a las almas y por un temor al Señor, que pedirá cuentas de cómo hemos hecho las cosas, a hacer lo que Él nos mandó. Y una vez más, incapacitados en nuestras fuerzas, faltos tal vez de sabiduría, pero creemos en un Dios que prometió enviar a su Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad, y que nosotros seamos los instrumentos para que otros vengan a la verdad de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener